Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bien, pues la última ocasión estábamos viendo el concepto relacionado con la estabilidad absoluta del- de un sistema, de la función de transferencia de un sistema lineal invariante en el tiempo. Y bueno, solamente para remarcar, pues si todos los polos de la función de transferencia están en el plano izquierdo del plano complejo, entonces el sistema pues es estable. Si existe algún polo en el eje imaginario, el sistema es críticamente estable, y si algún polo se ubica en el semiplano derecho del plano complejo, ese sistema pues es inestable. Y vimos diversos ejemplos en la clase pasada. Bueno, ahora vamos a ver otro concepto que nos va a servir para modelar los sistemas lineales invariantes en el tiempo, y ese concepto pues es la representación en variables de estado. La representación en la forma de una función de transferencia pues es una representación, como ya habíamos dicho, entrada-salida. Es una representación externa, relaciona la entrada con la salida. En el caso de la representación en variables de estado, la representación es una representación interna del sistema. Bueno, habíamos visto que un sistema lineal invariante en el tiempo, de una entrada y una salida, pues lo representa esta ecuación diferencial, donde pues U continúa siendo la entrada, es escalar, y la salida Y, que también es escalar. Bueno, por el teorema de existencia de unicidad, que ustedes revisaron en el curso de ecuaciones diferenciales, pues ese teorema lo que reza más o menos es que para que esta ecuación diferencial tenga una solución única y exacta, se deben de especificar n condiciones iniciales. Esas n condiciones iniciales típicamente se eligen como la salida y sus n-1 derivadas, evaluadas en algún instante de tiempo t sub 0, que comúnmente es 0. Es decir, ese conjunto es y en t0, y punto en t0, y punto en t0, hasta y n-1 derivada evaluada en t0. Sin embargo, pues ese no es el único conjunto de condiciones iniciales que se pueden especificar. Ese es el más tradicional. De hecho, pues cualquier conjunto de variables que sean linealmente independientes, digamos x1 en t0, x2 en t0 hasta xn en t0, se pueden elegir como condiciones iniciales, con la condición, como ya dije, de que sean linealmente independientes. Bueno, si recuerdan también de álgebra lineal, que sean linealmente independientes significa que esta ecuación, C1 por x1 de t más C2 por x2 de t, y así sucesivamente hasta más C sub n por xn de t, igual a 0, donde C sub i pues son constantes, pues esta ecuación tiene como solución la trivial, es decir, que todas las constantes sean igual a 0. Recuerden que la independencia lineal, pues lo que implica es que, por ejemplo, xn de t no se puede escribir como una combinación lineal de las otras variables, ¿sí?
Entonces, si esa es la solución, la trivial, pues entonces ese sistema o ese conjunto de variables es linealmente independiente. Bueno, ese conjunto de variables, cualquiera que sea ese conjunto, pues se conoce, al menos en la terminología de los sistemas de control, se conoce como las variables de estado. Bueno, pero ¿qué es el estado? Bueno, el estado de un sistema dinámico es el conjunto más pequeño de variables, que son las llamadas variables de estado. Que sea pequeño significa que es el conjunto donde n es lo más pequeño posible, que se cumple la independencia lineal. Entonces, es el conjunto más pequeño de variables, de manera tal que el conocimiento de esas variables en un determinado instante de tiempo t sub 0, junto con el conocimiento de los valores de la señal de entrada u, para cualquier instante t mayor o igual que t0, nos va a permitir determinar el comportamiento y evolución del sistema para cualquier instante de tiempo t mayor o igual a t0. Sí, entonces el estado es el conjunto de variables, tal que si yo conozco la entrada, perdón, conozco el conocimiento de esas variables en un instante de tiempo inicial y conozco la entrada para cualquier tiempo t, eso me permite determinar el comportamiento del sistema para cualquier instante de tiempo t. Bueno, el vector que está constituido cuyos componentes son las variables de estado, pues se conoce como vector de estado. Entonces, X es un vector n-dimensional. Bueno, el espacio de estado, porque nos vamos a referir a él, pues es el espacio n-dimensional cuyos ejes coordenados consisten de los ejes x1, x2 hasta xn. En el caso bidimensional, el eje de las x se va a llamar x1, el eje de las y se va a llamar x2. En el caso tridimensional, el eje de las x es x1, el eje de las y es x2 y el eje de las z es x3. Entonces, ese es el espacio de estado. Bueno, una cuestión importante de resaltar es que, dado cualquier sistema dinámico, su espacio de estados permanece único, pero la selección de variables de estado no es única. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya dijimos que no es el único conjunto de variables de estado o de condiciones iniciales la salida de sus n-1 derivadas. Entonces, si elegimos esas, la salida de sus n-1 derivadas, tenemos un conjunto de variables de estado. Pero si yo elijo otro conjunto, x1, x2 hasta xn, que sean linealmente independientes, pues ya tengo dos conjuntos de variables de estado. Entonces, por tanto, la selección de variables de estado no es única. De hecho, la selección de variables de estado puede ser un número infinito de conjuntos. Bueno, ¿qué consideraciones se deben de tener para elegir las variables de estado? Bueno, primero, sobre el número mínimo de variables que se deben de elegir. Bueno, ese número mínimo, pues, debe de ser el número mínimo de ecuaciones diferenciales de primer orden que se necesitan para describir la dinámica del sistema en forma completa. Cabe aclarar que en lo que vamos a ver, que es la representación en variables de estado, esta ecuación diferencial, que es de enésimo orden, puede ser convertida a un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Esa es la intención. Bueno, si yo elijo pocas variables, o sea, pocas es menor al número mínimo que se necesitan para describir el comportamiento del sistema, puede pasar que no se describa la dinámica del sistema de manera adecuada. Si yo elijo demasiadas variables, pues voy a tener, al momento de simular, una alta complejidad computacional y se puede incluso perder algunas propiedades que tienen los sistemas representados en variables de estado, que son la controlabilidad y la observabilidad. Bueno, otra consideración para elegir
las variables de estado es la independencia lineal, que ya la remarcábamos hace un instante. Si no existe la independencia lineal, puede resultar, por un lado, o sea, en algo malo, malo en el sentido de que es posible o no va a ser posible resolver para todas las otras variables del sistema, y el caso peor o el peor caso es que no se pueda describir las ecuaciones de estado completas. Bueno, la selección de variables de estado, bueno, pues típicamente el número de variables de estado debe ser igual al orden del sistema y por tanto al número de elementos independientes que almacenan energía. Entonces, esa es otra condicionante, ¿verdad? En el caso de los sistemas físicos, pues debemos de elegir los elementos que almacenan energía, las magnitudes que los representan como variables de estado. Bueno, hay una restricción sobre la selección de variables de estado. La respuesta es afirmativa. La restricción es que todas las variables de estado, otra vez volvemos a remarcar, deben de ser linealmente independientes, además de que deben de describir completamente el sistema. De manera general, hay dos formas de elegir las variables de estado. Una de ellas es la selección de variables de estado físicas y otra es la selección de variables de estado de fase. Las variables de estado de fase pues son esa selección de condiciones iniciales que representan la salida y sus n-1 derivadas. Esas son las variables de fase. Es posible que y represente una magnitud o alguna cantidad física. Y punto puede ser una velocidad. Por ejemplo, en el caso de sistemas mecánicos, y puede ser la posición, y punto sería la velocidad, y punto punto sería la aceleración, pero y 3 puntos pues ya no tiene significado físico. Simplemente se diría que es la razón del cambio de la aceleración con respecto al tiempo, pero no tiene un significado físico. O sea, las variables de estado de fase no necesariamente tienen un significado físico. Bueno, en el caso de las variables de estado físicas, pues como su nombre lo indica, las variables de estado que se eligen sí son, sí tienen un significado físico. Por ejemplo, en un circuito eléctrico, RLC, pues yo tengo dos elementos, a propósito de que dice acá que almacenan energía, pues en el circuito RLC, llámese serie o paralelo, pues yo tengo dos elementos que almacenan energía, que son el inductor y el capacitor. De hecho, las ecuaciones fundamentales que representan a cada una de las relaciones fundamentales entre el voltaje y la corriente en estos elementos, pues incluye una derivada, o sea, son sistemas dinámicos, varían con el tiempo. Entonces, esa es una forma de seleccionar las variables de estado físicas. Vamos a ver nosotros algunos ejemplos de cómo hacer esa selección de variables de estado. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la representación en variables de estado? Bueno, me va a permitir analizar en forma sistemática y además sintetizar sistemas de alto orden sin que nosotros tengamos que truncar la dinámica del sistema. La representación en variables de estado también se puede usar tanto para sistemas ISO, es decir, de una sola entrada y una salida, como sistemas MIMO, es decir, de múltiples entradas y múltiples salidas. Otra ventaja es que la representación en variables de estado se puede utilizar para representar tanto sistemas lineales como no lineales, ya sean estos variantes o invariantes en el tiempo, a diferencia de la función de transferencia que solo es válida para sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Bueno, la representación en variables de estado puede describir la dinámica de casi cualquier sistema, sea este mecánico,
eléctrico, biológico, económico, social, etc. Bueno, la representación en variables de estado pues tiene una ecuación que se conoce como la ecuación de estado, y simple y sencillamente pues del lado izquierdo tenemos un vector que son las derivadas de las variables de estado con respecto al tiempo, es decir, x1 punto, x2 punto hasta xn punto, y del lado derecho pues yo voy a tener unas funciones que van a depender del tiempo, de las variables de estado y de las entradas. Estoy suponiendo aquí de manera general que se trata de un sistema no lineal, variante en el tiempo, porque aparece de forma explícita la variable de tiempo t, y en general f puede ser una función no lineal. En este caso lo que tendríamos es que x1 punto pues es igual a una f1 de t, x1, x2 hasta xn y de u1, u2 hasta u sub n. Entonces tiene m entradas y xn, perdón, y n variables de estado. Entonces f es una función no lineal. Y x2 punto pues sería una f sub 2 de t, x1, x2, etcétera, y así sucesivamente hasta que xn punto sea igual a una f sub n del tiempo, de las variables de estado y de las variables de entrada. Entonces x pues es el vector de estado que ya vimos antes, u es un vector de m dimensión, es el vector de entrada, y f es una función vectorial de dimensión n que depende del estado, la entrada y el tiempo. Y bueno, esos vectores pues están dados o representados de esta manera: x es x1, x2 hasta x sub n, u es igual a u sub 1, u sub 2 hasta u sub m, y f es f1, f2 hasta f sub n. Esa es la representación general en variables de estado para un sistema no lineal variante en el tiempo. En el caso de los sistemas lineales invariantes en el tiempo es un caso particular de esta forma general. Bueno, la ecuación de salida pues es igual un vector y que tiene componentes y1, y2 hasta y sub p, y pues cada componente de la salida es igual a una función que puede ser también no lineal del tiempo, las variables de estado y las variables de entrada. Bueno, y es un vector de p dimensión y h es un vector de p dimensión también. Es una función vectorial del estado, la entrada y el tiempo, y esos vectores pues están dados de esta manera. Entonces, la representación en variables de estado está constituida entonces por una ecuación de estado y una ecuación de salida. Bueno, en forma compacta, si ustedes se dieron cuenta, este vector x1 punto, x2 punto hasta xn punto, pues sería el vector x punto, y esto de f1, f2 hasta fn es una función vectorial f que depende de t, de x y de u. La salida y pues es igual a una función, el vector de y salidas es y, de y sub p salidas es y esto de aquí, h1, h2 hasta h sub p, pues es una función h vectorial que depende de t, x, u. Entonces, en forma compacta, la representación en variables de estado me queda como x punto igual a f de t, x, u, y la ecuación de salida es una h de t, x, u, en el entendido de que aquí son cantidades vectoriales, ¿verdad? Todas. Bueno, las ecuaciones, la ecuación 10, pues es un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden. Eso resalta de este caso, ¿verdad? Entonces tengo n ecuaciones diferenciales de primer orden. Y la ecuación 11, pues es un conjunto también, pero ahora de ecuaciones algebraicas. En el caso de la salida, pues ya no tiene una dinámica. Sí depende del tiempo, del estado y de la entrada, pero ya no aparece una derivada ahí, ¿verdad?
Bueno, nosotros estamos interesados en los sistemas lineales invariantes en el tiempo, descritos por esta representación en variables de estado. De manera general, x punto de t va a ser igual a una a que depende de t por x de t más b que depende de t por u de t. Y la ecuación de salida y es una matriz C que depende de t por el vector de estado, más una matriz D que depende del tiempo por el vector de entrada. Bueno, A, B, C y D pues pueden variar en el tiempo, pueden ser expresiones o matrices cuyos elementos contengan expresiones que involucren a la variable t. Bueno, A que depende de t es una matriz de cuadrada de orden n por n. B que depende del tiempo es una matriz de orden n cruz m. C es una matriz de orden p cruz n. Y D es una matriz de dimensión p cruz n. A es la matriz del sistema, B es la matriz de entrada, C es la matriz de salida y D es la matriz de prealimentación. Particularmente en el caso lineal e invariante en el tiempo de una sola entrada y una salida, es el caso que nos interesa de alguna forma. Las ecuaciones 12 y 13 entonces pues se reescriben de manera tal que ahora ya no aparece la dependencia explícita del tiempo de las matrices A, B, C y D. En el caso de una sola entrada y una salida, pues A, la matriz A continúa siendo de orden, de dimensión n cruz n, es una matriz cuadrada. B ahora es un vector de dimensión n. C es un vector de dimensión 1 por n. Y D es escalar. ¿Sí? Típicamente los sistemas en los que nosotros vamos a estar interesados, no existe una prealimentación de la entrada. Vamos a ver después una descripción en forma gráfica de estas ecuaciones. Pero esto que está aquí es la representación en variables de estado de un sistema lineal e invariante en el tiempo. Bueno, vamos a ver un poco más adelante o mañana, vamos a ver ejemplos, ¿verdad?, de representaciones en variables de estado, algunos ejemplos para clarificar la idea, aunque después, en la segunda unidad, pues tiene que abordar el tema del modelado de sistemas mecánicos, eléctricos, de nivel de líquido, térmicos, pero de manera general para nosotros modelar un sistema va a ser encontrar la ecuación diferencial que representa el sistema y hallar su función de transferencia o bien su representación en variables de estado. Más allá, en la unidad número 3, se va a hablar de la linealización. Entonces, como ya dijimos que la representación en variables de estado, estas funciones son no lineales, pues vamos a ver cómo nosotros pasar de esta representación no lineal a esta representación lineal, ¿verdad? Variante en el tiempo. Eso es lo que vamos a hacer en la unidad 3. Pero vamos a ver, antes de entrar en materia con el modelado de sistemas particulares, vamos a ver algunos ejemplos, o por lo menos un ejemplo de la representación en variables de estado, cómo se obtiene. Vamos a ver también cómo obtener, a partir de la función de transferencia, una representación en variables de estado utilizando las variables de fase, es decir, la salida y su n menos un derivado. Bueno, en forma desarrollada, las ecuaciones que están aquí, pues sería de esta forma, ¿verdad? x1 punto, x2 punto hasta xn punto, pues va a ser igual a una matriz con coeficientes constantes, que son a sub 1, 1, a sub 1, 2, hasta a sub 1n,
etcétera, multiplicado por el vector de estado, x1, x2 hasta xn, más un vector b, cuyos componentes son b1 hasta b sub n, multiplicados por 1. Y la salida y, pues es el vector cuyos componentes son c sub 1 hasta c sub n, por el vector de estados x1 hasta x sub n, más d por 1, conservando en mente que d vale, es un escalar. Pues en este curso vamos a tratar el caso en el que d vale 0. ¿Okay? Entonces esta es la expresión en forma desarrollada. Es decir, si ustedes aquí hacen los productos convenientes, pues la ecuación de arriba quedaría x1 punto es igual a sub 1 por x1 más a sub 1 por x2 más a sub 1 por x3 y así sucesivamente hasta más a sub 1n por xn más b sub 1 por 1. Entonces eso está en esta forma, ¿verdad? Entonces la f1 pues va a ser el a11 por x1 más a12 por x2, etcétera, más b por 1. Entonces, si en este caso es una entrada nada más, pues solo aparece el término b1 por 1. Y no aparece explícitamente el tiempo t porque el sistema es invariante en el tiempo. Bien. Bueno, para caso particular de los sistemas de una entrada y una salida, existe una relación entre la función de transferencia y la representación en variables de estado. Es decir, se puede pasar de una a la otra, es decir, yo puedo a partir de la función de transferencia obtener el modelo de estado o la ecuación de estado y a partir del modelo de estado yo puedo encontrar la función de transferencia. Vamos a ver primero cómo a partir del modelo de estado yo puedo obtener la función de transferencia. Entonces, pues todo está en observar este par de ecuaciones x punto igual a por x más b por u y y de t igual a c por x de t más b por u. Pues para comenzar vamos a aplicar transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación 14 con condiciones iniciales 0 porque vamos a hallar la función de transferencia y recuerden que la función de transferencia solamente es válida ante condiciones iniciales 0. Entonces, si yo aplico la transformada de Laplace de este vector x punto de t, pues como la transformada es un operador lineal, pues la transformada de esto es la transformada de Laplace de x1 punto de t, la transformada de Laplace de x2 punto de t, etc. Y ante condiciones iniciales 0, pues eso es s por x1 de s, s por x2 de s, etcétera, hasta s por xn de s. Entonces, colectando eso y factorizando la s, pues la transformada de Laplace de x punto de t como vector con condiciones iniciales 0, pues es s por x de s. La transformada de Laplace de este término es a por x de s, y la transformada de Laplace de este término es b por u de s. Entonces, pues eso lo escribimos aquí, ¿verdad? S por x de s es igual a por x de s más b por u de s. Y yo paso el a por x de s de este lado, del lado izquierdo, pues me queda que s por x de s menos a por x de s es igual a b por u de s. Si yo agrupo, pues yo aquí tengo s por la matriz identidad, o sea, s por x de s me va a quedar aquí s por la matriz identidad de orden n, menos la matriz A por x de s igual a b por u de s. Pues yo voy a despejar aquí para x de s. Para despejar aquí por x de s, yo premultiplico en ambos lados de esta ecuación por la inversa de esta matriz, s por i menos a, siempre y cuando, ¿verdad?, el determinante de esa matriz pues no se haga 0, para que su inversa exista. Si premultiplico en ambos lados, pues s por i menos a inversa
por S por I menos A normal me va a dar la matriz de identidad, es decir, X de S, igual a S por I menos A inversa por B por U de S. Bueno, por otro lado, yo puedo aplicar la transformada de Laplace a la ecuación 15, me va a quedar Y de S igual a C por X de S más D por U de S. Y utilizando la ecuación anterior, o sea, la ecuación 16, en la ecuación 17, pues yo tengo que Y es igual a C por S por I menos A inversa por B por U de S más D por U de S. Otra vez agrupando, pues yo tengo C por S por I menos A inversa por B más D por U de S. Para encontrar la función de transferencia, recuerden que es el cociente de la transformada de Laplace de la salida entre la transformada de Laplace de la entrada. Entonces, si yo tomo ese cociente, E de S, que es la función de transferencia, es Y de S entre U de S, y me va a quedar como C por S por I menos A inversa por B más D. En el caso que ya comentaba, en el que D vale 0, pues simple y sencillamente la función de transferencia es C por S por I menos A inversa por B. ¿Okay? Bueno, la inversa, pues cómo, bueno, aquí me faltó poner una expresión más, pues cómo se calcula la inversa, pues ustedes, bueno, hacerlo con una herramienta computacional, pues es muy fácil, pero típicamente la inversa, pues es la adjunta de la matriz, ¿verdad? Uno sobre el determinante de esta matriz por la matriz adjunta de esta matriz, donde la matriz adjunta, pues es la matriz de cofactores de esta matriz transpuesta, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es hacerlo a mano, estos cálculos, pues es un sistema de segundo orden, donde la matriz A es de 2 por 2, pues bueno, es relativamente sencillo hacerlo, tal vez para un sistema hasta de dimensión 3, pero ya para sistemas de dimensión 4 en adelante, hacerlo manualmente puede ser complicado. Entonces se puede recurrir siempre al uso de herramientas computacionales. Vamos a revisar eso el día de mañana. Mañana vamos a ver en la mañana unos ejemplos. Bueno, perdón, hasta acá existe alguna pregunta. No, profesor. No, profe, todo bien. Bueno, entonces mañana ustedes tienen libre, me parece que de 5 a 7, ¿verdad? De la tarde. ¿O alguno tiene inglés? Yo tengo inglés, profe. ¿Tienes inglés a qué horas? De 6 a 7. De 6 a 7. Yo también tengo inglés, profe, de 5 a 6. Yo también tengo inglés de 6 a 7. Bueno, lo que pasa es que el viernes nos toca las horas de laboratorio, como ya había mencionado, pues sí vamos a ver el uso de algunas cosas con el software que les puse ahí, el Simnom, y con con MATLAB, ahorita las cosas que estábamos viendo de cómo pasar de la función de transferencia a la representación en variables de estado y viceversa. Pero yo el viernes no puedo, entonces necesitaba yo pues otras horas, pero si no pueden ustedes a esa hora, unos pueden a las 5, otros pueden a las 6, pues sería complicado. Eh, ¿Cuántos de ustedes no pueden a las 5? Pues creo que yo. Nada más tú, Axel.
Ok, ¿y quiénes no pueden a las 7? Digo a las 6. Yo, profe. Yo también, profe. Yo también, 2, profe. 3, Son 4 con Cirilo. 4. Sí. ¿Cómo hacemos entonces? Porque pues no me gustaría retrasar esa parte ya. Pues Podría ser, pueden tomarla. Yo digo que lo tomen a las 5 y ya luego me lo pasan. perdón. Que como la mayoría puede a las 5, pues que estaría bien esa hora y ya luego me explican. O también Bueno, de hecho podría va a quedar el video grabado, el ¿no? video, ¿no? Bueno, entonces, como la mayoría puede mañana a las 5, entonces pues tomaríamos esa hora, al menos la primera hora, ¿no? De 5 a 6. Ya si nos extendemos un poquito más, bueno, los que tengan que irse a inglés a las 6, pues ya también ahí quedaría el video grabado. ¿Les parece bien? Sí, profe. Profe. Sí, profesor, está bien. Sí, Ok. profe, bien. Bueno, entonces, pues nos veríamos mañana para ver algunos ejemplos de lo que tratamos hoy y así ya poder usar lo de los simuladores. Si no existe alguna pregunta, pues nos vemos mañana. Que tengan un excelente día. Gracias, profe. Igualmente, profe, gracias. Igualmente. Gracias, profe. Igualmente, profe.